Buenos días, iglesia. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno es, aún en un día atípico, en que como ciudadanos tenemos deberes cívicos, aún así, o por sobre todas las cosas, estemos aquí alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así debe ser. Así debe ser. ¿Nos acompañas por primera, segunda vez? La persona que está... Sí, tú. Primera vez. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Te damos la más cordial bienvenida. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga y que, sobre todo, que impacte tu vida el Señor. Si la ha impactado muchas veces, que la vuelva a impactar. Amén. Vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Una ilustración dice lo siguiente. Un maestro oriental, cuando vio a un escorpión que se estaba ahogando, decidió sacarlo del agua. Y cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó inmediatamente. Y el animal volvió a caer al agua y de nuevo se empezó a ahogar. El maestro intentó sacarlo de nuevo una y otra vez y el escorpión lo volvió a picar. Alguien que había observado la situación, ¿usted se da cuenta que siempre hay alguien que está observando? Alguien que había observado la situación se acercó al maestro y le dijo, perdón, ¿pero usted es terco? ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua lo picará? El maestro respondió, la naturaleza del escorpión es picar, y eso no va a cambiar la mía, que es servir y ayudar. Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y lo salvó de la muerte. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 19 al 30, nos muestra a dos hombres comunes y corrientes, dos hombres conforme al carácter de Cristo, transformados para servir. Estos dos hombres son Timoteo y Epafrodito, quienes le acompañaban en sus viajes misioneros. Y cómo estos fueron creciendo, cómo estos fueron pareciéndose cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, entonces son dos personas comunes y corrientes, dignas de imitar. El sermón anterior dije, lo más importante en la vida del creyente no son los talentos, no son los dones espirituales, no son las capacidades especiales que algunos de nosotros tengamos, sino porque el Señor no tiene puesta la mirada en eso que nosotros hacemos, sino que Dios quiere es ver vidas transformadas completamente a su imagen y semejanza. Ese es el propósito final de la salvación. Un carácter espiritual que sea consecuente, acorde con aquel a cual representamos. Si nos llamamos cristianos, ¿a quién representamos? A Cristo. Si decimos ser cristianos es porque somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, debemos manifestar ¿cuál carácter? El de Cristo. Porque el mío murió. En el sermón anterior nos centramos en el carácter espiritual de Timoteo y observamos
en las Escrituras que Timoteo era un hombre común y corriente, pero consagrado, dedicado, entregado completamente al servicio del Señor. Era un hombre común y corriente, condescendiente, preocupado no solamente de él, sino de los demás. Timoteo era un hombre común y corriente que no buscaba lo suyo. Un hombre común y corriente, probado y aprobado por Dios. Un hombre común y corriente, sujeto a la autoridad. Perdón. Un hombre común y corriente que vivía por Cristo y para Cristo. ¿Cierto? Eso fue lo que vimos la semana pasada a grandes rasgos. Hoy nos vamos a centrar en el carácter espiritual de Epafrodito. Si me equivoco al decir Epafrodito, muchas veces no se ría. Pero usted sabe de quién yo estoy hablando, de ese Epafrodito. ¿Ya? Les invito a leer Filipenses 2 del 25 al 30. Filipenses 2 del 25 al 30. ¿Lo tenemos? ¿Estamos? Ya. Dice así la palabra del Señor esta mañana. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Señor, te damos gracias una vez más esta mañana por tu presencia en medio de nosotros, por tu palabra, Señor Dios. Señor, pido la ayuda de tu Espíritu Santo para exponerla con claridad, pero también, Señor, tu presencia en medio de nosotros para que esta palabra, Señor, sea puesta por práctica en nosotros, que impacte nuestro corazón. Señor, porque no queremos ser los mismos al salir de este lugar. Queremos salir con pensamientos nuevos, ideas nuevas que glorifiquen tu santo nombre. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ilustración inicial decía que el escorpión, su naturaleza es picar. Y eso no va a cambiar. Sin embargo, nosotros cuando somos rescatados por parte del Señor Jesucristo, dice que somos nuevas criaturas. Nuestra naturaleza cambió. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces cabe la pregunta, ¿para qué fuimos nosotros salvados? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Nos salvó simplemente para librarnos de la condenación, del pecado, del infierno y darnos el privilegio y el poder disfrutar de una vida eterna? Claro que sí, eso es cierto. Sí, eso dice la palabra. Nos libró de la condenación eterna, del pecado, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, nos dio el privilegio de disfrutar una vida eterna con Él después de la muerte. Eso es verdad. Pero, ¿es ese el propósito y el objetivo final de la salvación? No, ¿por qué? Que lo glorifiquemos, ¿ya?
¿Qué más? ¿Quién podía agregar algo más? Estamos en intimidad, si no, no vamos a... Llevar el mensaje, ya. Que demos testimonio. Todas las respuestas son correctas. No hay respuestas malas, ¿ya? Pero vamos a profundizar un poquito más en eso. No estoy poniendo en duda la salvación por gracia, sino haciendo la pregunta, si ya soy salvo, ¿qué más? Porque si fuera el propósito final solamente la salvación, ¿por qué al momento de creer o de recibir a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, no me lleva inmediatamente a su presencia? Porque ya el objetivo está cumplido. Sin embargo, dice que ahí empieza recién un proceso en nuestra vida. Al estudiar las Escrituras y especialmente las cartas del apóstol Pablo, podemos observar que hay otra finalidad, que hay otro objetivo adyacente, adjunto con esto que Dios ya nos dio. Vida nueva en Cristo Jesús, perdón de pecados. ¿Y cuál es ese objetivo? Es que seamos transformados a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Van juntos, van de la mano. No me salvó simplemente para dejarme como salvo. Vuelvo a insistir, no estoy poniendo en duda la salvación. Somos salvos, pero ¿qué más? ¿Ahí se cumple todo? No. Nos salvó para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así dice Romanos 28-29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se da cuenta? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito adjunto, adyacente a la salvación, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ahora, cuando somos llamados por el Señor en arrepentimiento y fe y le recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida, en ese instante se inicia todo, no termina. Ahí inicia el proceso de la transformación, que dura ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Señor no nos llame a su presencia. Eso es continuo. Porque el propósito, el objetivo es llevarnos a transformar nuestro carácter, a un cambio sustancial en lo que somos, de adentro hacia afuera. Cultivar lo que se cultiva en silencio, decíamos la semana pasada, habla poderosamente en público. Cuando Dios empieza a hacer una transformación, la transformación que Dios hace es de adentro hacia afuera. Empieza a transformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver las cosas, porque ahora empezamos a ver lo que antes no veíamos y empezamos a hacer no lo que yo quiero, sino lo que Cristo o lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer. Sujetando mis sentimientos, mis emociones, mi pensamiento a la palabra de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso el apóstol Pablo da dos ejemplos de dos personas comunes y corrientes dignas de imitar. ¿Por qué? Porque a veces si nos comparamos con Cristo, y yo lo he escuchado muchas veces, pero es que Él es Dios, yo soy ser humano nomás. Entonces, como que lo alargamos tanto, lo subimos tanto que desde ya lo ponemos la barrera. Yo no me voy a alcanzar eso. Y es cierto, no lo vamos a alcanzar. Porque Él es Dios y nosotros no.
Porque Él es soberano y nosotros no. Porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Porque Él es todopoderoso, Él tiene todos los atributos que yo no tengo. Entonces el apóstol Pablo anteriormente dijo que Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿no es cierto? Se despojó y llamaba a la iglesia de Filipo a fijarse en Él. Él dice, voy a aterrizar ahora esto un poco más a ustedes para que vean que sí es posible que el carácter de Cristo sea nuestro carácter. Y nombra a dos personajes. Y al estudiar a estos dos hombres comunes y corrientes, débiles como nosotros, personas no creyentes como nosotros, que no fueron en algún tiempo, cómo el carácter de Cristo se va formando en ellos. Entonces podemos apreciar cómo se plasma en ellos el sello distinto al resto de las personas. Y esos son Timoteo y Epafrodito. Personas comunes y corrientes, de carne y hueso, conocidas por la iglesia de Filipo. Entonces, Epafrodito era un hombre completamente desconocido. De hecho, si el apóstol Pablo no lo mencionara, sería completamente un hombre anónimo, un ilustre desconocido. Pero aparece aquí también como alguien que tiene un carácter conforme al carácter de Cristo, que ha sido su carácter transformado a la imagen de Cristo. Y el apóstol Pablo coloca a Epafrodito como un ejemplo a imitar, siendo este un ejemplo cercano para ellos, palpable, visible, para que pudieran entender que sí es posible la transformación y que Dios transforma la vida de los creyentes, que Dios transforma la vida de a los que llama a su presencia y que sí es posible hacernos del carácter de Cristo, que no es una fábula, sino que es algo posible y que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos procurar. Sabemos por el capítulo 1 de esta carta que Epafrodito fue enviado a la iglesia por la iglesia de Filipos para llevar una ofrenda, ayudar a las necesidades del apóstol Pablo preso en Roma. No sabemos mucho de su familia, la Biblia no habla de ello, de su origen o condición. La Biblia guarda silencio con respecto a eso. Y por eso que digo yo que es un completo anónimo, porque si no fuera por el apóstol Pablo, no sabríamos nada de él. Como decía la semana pasada, no hay Facebook, no hay WhatsApp para mandar estos estados y hacerse popular. No. Y probablemente no tenía tampoco ningún cargo en la iglesia. Una persona común y corriente en la iglesia. Pero cuando la iglesia toma la decisión y se entera de que el apóstol Pablo está preso en Roma y deciden que van a ayudar al apóstol Pablo, que van a reunir una ofrenda y se la van a enviar, que es necesario que alguien le asista en la cárcel, empiezan a pensar, ¿y a quién mandamos? ¿Le ha pasado a usted o no? ¿Y a quién mandamos? Cuando hay alguien en la familia, algo importante que hacer, ¿y a quién le encargamos esta misión? Cuando en la iglesia hay que tomar decisiones y pensar, oye, ¿y a quién mandamos a hacer esto? Porque es una necesidad real. E inmediatamente la iglesia, o vemos en las escrituras, que se levantó Epafrodito. Un hombre común y corriente, con una disposición real al servicio. Porque este hombre común y corriente entendió a cabalidad el propósito de la salvación. Y cuando le dijeron, yo me imagino esto,
necesitamos que tú vayas y lleves una ofrenda y asistas al apóstol Pablo en la cárcel, él dijo, heme aquí, Señor. Yo voy. Entendió, ¿y por qué él dijo que sí? Porque él entendió que él no fue solamente salvo para quedarse en esa condición, sino que él entendió que la salvación que él recibió tenía el objetivo, y el objetivo era servir a los demás. Servir a Cristo, y sirviendo a Cristo sirve a los demás. Y entendió también que no se necesitan títulos, que no se necesita ser alguien importante, un diácono, un pastor, o que me tengan que revestir de algo para servir. John MacArthur dice lo siguiente con respecto a Epafrodito. Dice, él constituye un ejemplo del espíritu de sacrificio por causa de Cristo, donde no hay aplauso público, ni distinción, ni cargos de importancia, ni grandes talentos o dones. Él no era predicador, maestro o líder destacado. Y aún así, su ejemplo parece ser más relevante y alcanzable. Él no buscaba el aplauso ni el reconocimiento de los demás. Estaba sirviendo al apóstol Pablo, probablemente al hombre que más se parecía a Cristo aquí en la tierra. Este hombre anónimo estuvo dispuesto a ir y servir al apóstol Pablo. Así como decía que necesitamos a Timoteo, también necesitamos en la iglesia en el presente a Epafroditos. Hombres, mujeres comunes y corrientes con un carácter transformado para servir. ¿Cuánta necesidad tiene la iglesia de hombres y mujeres como este hombre, dispuesto a servir sin buscar honor y reconocimiento, sin buscar aplauso? Ahí en el anonimato. Prefiere servir antes que ser conocido por otro. Prefiere servir antes de ser admirado por los hombres. Hombres y mujeres que solo desean honrar a Dios a costa de su propio sacrificio. ¿Cuánto debemos aprender del carácter de este siervo de Dios? Un hombre digno de confianza, porque los creyentes de Filipo lo escogieron, porque no creo que haya sido al azar. Porque no creo que dijeran el primero que entre por esa puerta, a ese vamos a mandar. Yo creo que no. Sino que dijeron quién es digno de confianza. ¿A quién le podemos encargar esta tarea de que lleve una ofrenda, pero además que de llevar la ofrenda sirva al apóstol Pablo que está en la cárcel, en Roma? Eso a mí me da a entender que este hombre tenía un buen testimonio dentro de la iglesia. De manera que cuando pensaron en alguien que pudiera llevar una ofrenda, que sirviera al apóstol Pablo, pensaron en él porque era digno de confianza. ¿O no hacemos eso nosotros? Mire, en aquel tiempo los viajes no eran viajes de placer como son de hoy. Eran viajes llenos de peligro y sacrificio. Para ir de Filipo a Roma, alguien ha calculado que se demoraban entre 5 y 6 semanas solo de ida. Yo me imagino también que la ofrenda no dice la cantidad de dinero que enviaron al apóstol Pablo, pero me imagino que no era poco dinero. No sé si usted le entregaría una suma importante a una persona que vaya por un lugar peligroso y que probablemente o
la mayor probabilidad es que sea asaltado en el camino. Generalmente dice, no, prefiero ir yo. Pero le encomendaron a este hombre. Ahora, ¿qué vieron también, me imagino yo, en Epafrodito? No solo que era confiable, sino que vieron temple, entrega, valor, responsabilidad, disposición, sacrificio. ¿Por qué? Porque en ese recorrido, aparte de llevar una ofrenda, de ir a servir, corría el peligro que fuera asaltado y fuera asesinado en el camino. No había ninguna garantía que él llegara a destino. Ninguna. No lo enviaron con guardaespaldas. No lo enviaron en una tanqueta blindada, en un burro con doble tracción. Era un siervo confiable, pues estaba dispuesto a todo con tal de honrar al Señor. Siendo la disposición al sacrificio lo que más se destaca en esto que el apóstol Pablo relata, versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estuvo próximo a la muerte por la obra de Cristo, expuso su vida al punto de morir por causa de servir a Cristo. Probablemente el rasgo, la característica más ausente en el día de hoy, en la iglesia presente, son personas que estén dispuestas al sacrificio por la obra de Cristo. Aquí yo esperaba un amén grande. Pero ¿sabe por qué no hay un amén grande? Porque vivimos en una época hedonista. Buscamos el placer y ojalá la comodidad. Y todos nosotros, hermanos, de alguna manera buscamos eso. Nadie está dispuesto a sacrificar nada. Y tenemos cualquier excusa para excusarnos de sacrificarnos. Nadie quiere dejar nada. Sin embargo, él estaba dispuesto al sacrificio por la obra del Señor. Ahora, esto es visible, ¿por qué? Mire, amado hermano, ¿por qué es visible esto que yo le estoy diciendo? Porque pregúntese usted, ¿quién querría visitar y servir al apóstol encarcelado en Roma? Si yo le dijera a alguien aquí, sabe que tenemos un hermano preso aquí en la cárcel de Talagante, ¿alguien está dispuesto a servirle ahí? No, es que yo tengo que trabajar. No, es que yo tengo hijos. No, es que yo tengo que cuidar a mi mamá y tengo que cuidar a mi papá. Todos son excusas comprensibles, objetivas. Pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto al sacrificio por eso? ¿Quién? ¿Quién querría ir a visitar al apóstol Pablo que estaba bajo la lupa de la justicia y que pronto tendría que padecer frente al hombre más sanguinario de la época como era Nerón? Y en ese contexto sería bueno asociarse, identificarse con ese hombre que está preso y que digan que yo soy parte de él. ¿Sabe, hermano? Bajo ninguna circunstancia. Porque antiguamente las autoridades tenían el derecho de que si alguien estaba cerca, todo ese conjunto pagaba por él. Se identificaba con esa persona. Por eso siguieron
cuando arrestaron a Jesús, quisieron también arrestar a sus discípulos. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Mire, él no se angustió porque él estaba enfermo, se angustió porque pensó en los hermanos de Filipo, están angustiados porque yo me enfermé. ¿Cuándo pensamos en los sentimientos del otro? ¿Cuándo los colocamos en la posición de otros? Pues en verdad, dice el apóstol Pablo, estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo era un hombre que hacía milagros, sanaba enfermos, tenía esa autoridad apostólica de hacerlo, y sin embargo aquí está diciendo, Dios tuvo misericordia de él. Así que, versículo 28, envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. El apóstol Pablo ve necesario, urgente, y él dice, él necesita estar con ustedes allá. Pero juntamente con enviarlo, él da una recomendación. Dice, recibirle con gozo y tenerle en alta estima. Alta estima, consideración, amor. ¿Y por qué hace esta recomendación el apóstol Pablo? Porque seguramente, el apóstol Pablo pensó que la recepción no iba a ser la misma que cuando él salió de la iglesia de Filipo. Me imagino yo a este hombre cargado con la carta, con la ofrenda, la iglesia orando por él, que te vaya bien, vamos a estar, que el Señor te bendiga, buen ánimo, y todo lleno de entusiasmo porque este hombre va a ir y va a hacer lo que se le encomendó a la iglesia. Pero ¿qué pasaría si él regresaba? ¿No se levantaría alguna mente por ahí que pudiera decir, este tuvo algún problemita y por eso no aguantó? ¿No fue capaz de soportar la presión? Y si no faltaron las murmuraciones, o quizás para apagar las murmuraciones de muchos, fracasó en su misión. No era lo que nosotros creíamos que era. Y quizás muchos podrían cuestionar su trabajo. Y lo más probable, como lo que dice todo, tiene que haber tenido un roce con el apóstol allá. Regresó porque prácticamente no le quedaba otra. Sino que el apóstol Pablo era que la misma idea con que salió le recibieran, con alegría, consideración, que le tuvieran cuando él salió en alta estima. No solo a él, sino a los que son como él. ¿Por qué hace esta recomendación el apóstol Pablo? Porque el carácter, miren hermano, el carácter de Epafrodito no era común en la iglesia. Epafrodito, ¿a quién se parecía? A Cristo y a Pablo. ¿A quién se parecía Pablo? ¿Y por qué no es común? Cuando si todos somos hijos de Dios no deberíamos tener ese carácter. Sino que el apóstol Pablo hace una distinción. Reciban ahora, y no solo a él, sino también a los que son como él, los que tienen un carácter transformado a la imagen de Cristo. Mire,
Yo sé que a lo mejor se quedó un poquito colgado, pero retomemos el versículo 25. ¿Se da cuenta con que avancé muy rápido por ahí? Se quedaron dormidos, ¿no? Los veo que están, ¿no? Miren, volvamos al versículo 25. Y el apóstol Pablo, y yo quiero que usted vea si estas características son suyas, porque yo hice ese mismo ejercicio, ¿ya? En el versículo 25, el apóstol Pablo enumera 5 características que distinguen el carácter de Jesús en un hombre común y corriente como Epafrodito. 5 cosas importantes que deben distinguir a cada uno de los creyentes en esta comprensión de que en realidad fuimos salvados para ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Están aquí? ¿Me siguen? Y entonces también en ese proceso de servir a ese Cristo que nos salvó y que murió por nosotros en la cruz. Y aquí lo vamos a ver, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Lo primero que dice el apóstol Pablo es mi hermano. Mi hermano. Ahora, podemos decir, es obvio. ¿Por qué? Tenemos la misma fe. Somos hijos del mismo Dios. Epafrodito era creyente. Pero no podemos olvidar que el que está diciendo que es mi hermano es el apóstol Pablo. Es el que tuvo un encuentro personal con Dios. El que fue llevado a un lugar que ninguno otro ha ido. Ese hombre que sanaba, que hacía milagros, que su vida la entregaba por Cristo y este crucificado está diciendo, este es mi hermano. Podría haber dicho, este es mi siervo. Este es el que me sirve. Este es el que ustedes se enviaron para que haga lo que yo quiero que haga. Este está bajo mi autoridad. Sino que el apóstol Pablo dice, es mi hermano. Lo que hace esta frase es colocarlo al mismo nivel, en el mismo lugar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo entiende algo muy importante y trascendente, el hecho de que todo aquel que es nacido en la fe de Jesucristo, que es cubierto por la sangre del Señor, es mi hermano. No hay escalafón. Somos tan buenos para categorizar nosotros de repente. Él no dice yo soy el apóstol y por lo tanto él es mi siervo. Sino que está diciendo mi hermano, hay un sentido de apropiación, de intimidad, de amistad. ¿A quién le llama a usted hermano? ¿Al primero que pasa por la calle? ¿A un desconocido? Cuando él dice es mi hermano, también se está identificando con el otro. ¿Pensamos igual? ¿Creemos lo mismo? ¿Sabemos quién es Dios? ¿Sabemos quién es nuestro Padre? Nos llamamos hermanos. Es un sentido de intimidad. Y eso también destaca el profundo afecto que el apóstol Pablo tenía por Epafrodito, mi hermano. Epafrodito, un hombre común y corriente, desconocido, casi anónimo, pero el apóstol Pablo lo coloca a su lado, al mismo nivel, lo coloca a su misma estatura y le dice mi hermano. ¿Y por qué le dice mi hermano? Porque habían desarrollado una relación fraternal, trabajando juntos en la obra del Señor. Habían desarrollado en el trabajo del Señor una intimidad profunda que los hacía llamarse hermanos. Hermanos, no hay nada más confortable que tener a alguien al lado trabajando mano a mano en la obra del Señor.
No hay nada más confortable que eso. El apóstol Pablo sabía que él como pastor, como apóstol, incluso como oveja, una oveja más del redil, necesitaba a alguien a su lado que trabajara junto con él, que solo podía tener funciones diferentes, pero eran hermanos comprados por la preciosa sangre de Jesucristo. Y eso marca la diferencia en una relación. Eso marca la diferencia entre nosotros como hermanos y los que están afuera. No puede ser la misma, ni puede ser mejor la de afuera que la de adentro. Mi hermano, no había un acto de superioridad, de grandeza de parte del apóstol Pablo, sino que todo lo contrario. Esto nos enseña en la práctica que no solo debemos decirnos hermanos, sino que actuar como hermanos en la fe. Tratarnos como hermanos en la fe. No solo reconocer que el otro tiene la misma fe que yo, sino que es mi hermano. Es mi hermano. Y como tal debemos tratarnos. Como hermanos en Cristo Jesús. Comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. Independiente de la función que tengamos. Hemos sido ganados y comprados con la misma sangre. Jesucristo en la cruz. No es por obra, es por gracia. Nadie se mereció que Él fuera nuestro Padre. Él nos llamó a su presencia. ¿Quién somos nosotros para discriminar a quien llama? Mi hermano. Eso dice el apóstol Pablo, mi hermano, pero también con eso está diciendo que es un servidor en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el servicio en la iglesia, cuando se trabaja junto, cría lazos. Dios no los deja así abandonados. Se crían lazos, se crían afectos, se genera confianza. Cuando trabajamos con alguien, por eso que no debemos andar solos. Empezamos a entender el carácter del otro. Hermanos, porque entendían que había un solo propósito en sus vidas. ¿Y cuál era ese propósito? Que el evangelio crezca. Que Jesucristo sea conocido. Porque Jesucristo es el que transforma la vida de las personas. Mi hermano. El mismo objetivo. La segunda característica que destaca el apóstol Pablo en este hombre, que era un colaborador. Mi hermano colaborador. La palabra traducida colaborador habla de alguien que ayuda, que lleva la carga juntamente con. Colaborador es una palabra compuesta, que quiere decir juntamente con. Es trabajar junto con, es decir, que alguien ponga el hombro y te ayude a llevar la carga. Implica una ayuda mutua. Ni el más grande de los apóstoles, como era el apóstol Pablo, era autosuficiente. Mi colaborador. Aun cuando tenía, como digo, muchos dones, milagros, aún él necesitaba un colaborador. Y el apóstol Pablo reconoce que en este hombre común y corriente, que era su hermano, pero aparte de su hermano era un colaborador. Era quien llevaba o quien le pasaba el hombro para llevar la carga. ¿Cuántos de nosotros necesitamos colaboradores en la vida diaria? ¿Cuándo vamos a entender que la vida cristiana no es para solitarios? No es para llaneros solitarios. Pero la pregunta que surge es, ¿pero qué se requiere para ser un colaborador? ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué se requiere para ser un colaborador? Mire, hermano, lo primero que se requiere es disposición. Una persona que esté determinada a involucrarse en esta obra tan maravillosa como es el Evangelio de Jesucristo.
Hermano, no hay obra más importante en la cual el ser humano pueda participar que no sea en la obra del Señor. No hay ninguna empresa, no hay ningún trabajo que se pueda comparar con la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo trabajo o toda empresa busca un beneficio personal. Pero en la obra del Señor es al revés. Es sacrificio para el bienestar de otros. Es negarme a mí mismo para que otros conozcan a este Dios que cambia y transforma la vida de todos nosotros. Lo demás se queda aquí en la tierra, pero esto trasciende. Trasciende en el tiempo, trasciende en el pensamiento, trasciende en los corazones. Transforma algo rústico, algo grosero, algo muerto en vida, en algo hermoso, porque es la obra de Dios que hace una transformación. No sé si usted se ha mirado lo que éramos antes. El meterse los dedos aquí para que uno le dé al callo creo que es poco. Pero cómo Dios ha ido puliendo eso. Cómo Dios ha ido transformando eso. Cómo Dios usa personas comunes y corrientes para que nuestro carácter sea transformado. Hermano, nos queda mucho. Y esto no es para que nos sintamos conformes con lo que somos. No, nos queda tanto por recorrer. Tanto por aprender. Pero Dios tiene puesta la mirada en nosotros. Dios tiene puesta la mirada para convertirnos en algo que es precioso, a su imagen y semejanza. Pero para eso debemos entender que no solo he sido salvado para ser precioso y disfrutar una vida eterna con el Señor, sino que he sido salvado para mostrarle al mundo malvado y perverso que existe un Dios que hace milagros. Y empieza por uno. ¿Se da cuenta el propósito? Sí, el propósito es vivir con Él, disfrutar con Él. Pero tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra. Mostrar a este Jesucristo que hace maravillas y que convierte esto burdo, esto pecaminoso, en algo glorioso para su gloria. Nos falta mucho, sí, pero Dios, el que comenzó la buena obra, será fiel en perfeccionarla hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Mire, Dios, en lo más grande que hay en la tierra, eligió o decidió que hombres comunes y corrientes, débiles y pecadores fuéramos transformados para mostrar su carácter. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿O nos conformamos con que ya soy salvo? En tercer lugar, me quedan dos. Tercer lugar, compañero de milicia. El apóstol Pablo le gustaban los ejemplos de los soldados, habla de, ¿no es cierto?, de la armadura, habla también de los atletas que corrían una gran carrera. En este caso el apóstol Pablo está diciendo que Epafrodito era un compañero de armas, leal compañero de batalla contra los enemigos espirituales que debían enfrentar y que enfrentó en muchas ocasiones. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mi lucha no es sino contra principados conscientes. El apóstol Pablo, consciente que debía luchar constantemente una guerra espiritual, del mismo modo estaba consciente que necesitaba a alguien a su lado para que lo cubriera en esta batalla. Y él dice que este hombre, común y corriente, casi anónimo, era un compañero de milicia. Compañero de milicia tiene la idea de una persona de confianza al punto de encomendarle su vida.
tal como un soldado lo hace en pleno combate, consciente que es responsable de la vida de su compañero. Usted ha escuchado las películas de pistoleros, yo soy más antiguo, pero las de guerra, cuando le dice, ¿sabe qué? Mira, yo voy a salir, pero tú cúbreme. ¿Qué pasa si ese, en vez de que estar pendiente y que él salga corriendo y que lo cubre, él diga, no, si me cae mal, no lo cubre. Se la rasque solito nomás. ¿O a quién se le va a ocurrir que en medio de la batalla, que en medio de la balacera le diga al otro, mira, yo voy a ir, pero tú cubre? ¿Qué confianza tengo yo en que este me cubra? Bueno, el apóstol Pablo dijo, este es mi compañero de milicia. Porque estaba seguro que era un hombre que iba a cuidar de su vida, luchando mano a mano con él. Que él estaba seguro que él podía derramarse ante su presencia y en vez de hacer escarnio, él le fortalecía y oraba para que Dios siguiera obrando en su vida. ¿Cuántos compañeros de milicia necesitamos nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuán necesarios son entonces aquellos que comparten las luchas y las aflicciones que enfrentamos en la obra de Dios? ¿Es usted un compañero de milicia? Usted ha escuchado la armonía de eso mucho. Compañero de milicia. ¿Cuánto tiene? No estoy reclamando, es un chiste fome. Es un chiste fome. Pero compañero de milicia tiene que ser ese, que sabe ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué están peleando? Y tiene la idea de ser una persona confiable plenamente. Hermanos, en el ministerio muchas veces los brazos se caen. Muchas veces los desanimamos. Porque la obra es compleja. No es fácil, hermano. Porque el enemigo ataca duramente, fuertemente, en muchos casos. Entonces, es ahí cuando necesitamos tener a nuestro lado a alguien que luche con nosotros. Ayer compartíamos en la reunión de varones que necesitamos depender del Señor en todas las áreas, pero necesitamos también de la intercesión de otros por nosotros, rogando que el Señor nos levante para que la obra del Señor avance, aún reconociendo que somos instrumentos débiles, que somos seres humanos débiles. Entonces ahí es cuando más necesitamos que se levanten hombres que puedan luchar juntos con nosotros. Y que podamos decir, este es mi hermano, este es mi compañero de milicia. No sé si usted puede ser compañero de milicia de alguien, o si usted necesita un compañero de milicia. Cuarta característica dice, vuestro mensajero. Si bien la palabra mensajero es apóstol, esta se usa como un término general para describir a uno que es enviado con una misión. Y eso es lo que significa apóstol o mensajero. Es alguien que es enviado con una misión y punto. Y nada más. No estoy hablando en el sentido de apóstol, de la figura apóstol, porque eso es para otro. Sino que estoy hablando de el enviado, el que tiene una misión. Vuestro mensajero fiel, agregaría yo. Porque en ese tiempo, como en el presente, cuán necesario es que hayan mensajeros fieles a la palabra del Señor. Epafrodito, cuando lo designaron para que llevara el mensaje al apóstol Pablo de la iglesia de Filipo, él sabía que no era un viaje de placer. Viajar en ese tiempo implicaba muchos riesgos, llevaban una ofrenda, corría el peligro de asalto, de perder su vida, solo por llevar un mensaje. Solo por llevar un mensaje.
La pregunta que cabe es, ¿estamos dispuestos a eso por llevar el Evangelio de Jesucristo? No me conteste. ¿O usted se ha puesto a pensar la responsabilidad que tiene aquel que lleva ese mensaje? Como dije, este hombre era desconocido, pero era un hombre conocido como alguien fiel. Y con que la iglesia depositó toda su confianza que él iba a cumplir la misión a cabalidad. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios no me usa? ¿O por qué Dios no me usa tanto como yo quiero? Tengo tanto para entregar y ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no me usa si hay otros que están más preparados que ese? Si ese debería estar haciendo lo que ese hace, si total... Bueno, mi amado hermano, seguramente hay algunas cosas que la Biblia menciona que son necesarias para que el Señor lo use de la forma que Él quiere. Y una de esas es la fidelidad. Fidelidad. Mire, no es conocimiento, no es que usted se conozca la Biblia al revés y al derecho. Que se conozca los capítulos, los versículos, y cuando alguien le pregunte algo, usted salte a la primera y le tire el versículo. No está hablando de eso, sino que se habla de fidelidad. Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, en este versículo está diciendo, si eres fiel en las cosas pequeñas, serás fiel en las cosas grandes. Pero si somos infieles, deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con fidelidad, con responsabilidad, con honradez en las cosas grandes. Eso es lo que está diciendo este versículo. Es decir, la tarea más insignificante que consideremos nosotros es a la tarea a la cual le debemos dar la mayor importancia. Debemos realizarla con fidelidad y así se nos podrá confiar lo más grande. ¿Me entiende o no? Esto yo creo que lo ha escuchado más de alguna vez. Cuando la iglesia piensa en alguna tarea, oye, necesitamos hacer algo, y estamos reunidos ahí. Y cuando se necesita decir, ¿y a quién colocamos en eso? ¿Cómo lo elegimos? ¿O cómo Dios hace para que esa persona pueda hacer? Y lo primero que sale es su fidelidad. Porque si no es fiel y no es conocido, podemos pensar en él. Mire, mi amado hermano, no sé si usted se ha dado cuenta. Nosotros como líderes, como las personas encargadas de la iglesia, usted ve asientos vacíos, hay gente que falta constantemente. Y nosotros sabemos quiénes son. Y cuando la llamamos, siempre hay una excusa y a veces uno la llama solamente para saber cómo está, no para que den explicaciones. Pero después con el tiempo, cuando las personas faltan demasiado, la verdad que ya no... Sabemos que es así, pues nos llamamos. Pero si usted ve a una persona fiel que viene todos los domingos y no avisó que no iba a venir, ¿usted cree que nosotros no lo notamos? O usted mismo, cuando un hermano, que no seamos nosotros, si usted viene todos los domingos y alguien falta que viene todos los domingos, usted no lo echa de menos. Dios no lo inquieta a su corazón para llamarle por teléfono y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué Dios pone ese querer en nosotros? Porque esta es una persona fiel.
¿Se da cuenta? No es que yo me acuerde más de uno de otro, que usted se acuerde más de uno de otro. Dios pone en nosotros la preocupación por aquel que no está. ¿Por qué? Porque es fiel. Porque es fiel. Porque es una persona responsable. Si a alguien le encomendamos algo y no lo hizo, cuando es fiel y es responsable, la pregunta no es criticar por qué no lo hizo. La pregunta es, ¿qué le pasó que no lo hizo? ¿Se da cuenta que cómo cambia la perspectiva? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque su carácter es este. Voy a avanzar porque si no, no termino hoy día. Quinto, el apóstol Pablo dice, administrador de mis necesidades. Es una palabra interesante. En el griego se usaba normalmente para hablar de las funciones públicas, una tarea específica en términos seculares, pero en términos religiosos eran personas que atendían las necesidades en el templo. Esta es la razón por la que los hermanos de Filipo envían a Epafrodito a Roma para que atendiera las necesidades del apóstol Pablo. No solo luchaba, mire, no solo era su hermano, no solo luchaba hombro a hombro con él, sino que además era su colaborador, era su compañero de milicia. Pero además de eso, intencionalmente, diligentemente, le servía. ¡Wow! Le servía. Porque uno podría decir, ya, pero si yo ya le colaboré. Ya. ¿No ha dicho usted eso nunca? No, pues si ya lo colaboré. Ya. Sí, pues, pero que yo cumplo esta función. Yo soy el compañero de milicia. Pues. A otro que haga esa pega. No. Un hombre que luchaba hombro a hombro con él, con su hermano en Cristo, con su colaborador como su compañero de milicia, sino que además de ese, el Epafrodito le servía a las necesidades del apóstol Pablo. Pero no solamente le servía, mi hermano, es donde le servía. ¿Dónde le servía? En la cárcel. No en las Islas Canarias. No, en la cárcel. Donde nadie quería estar al lado del apóstol Pablo. En un lugar, no en un lugar, en un hotel con piscina ni pastito verde. Allá este hombre estaba dispuesto a servir las necesidades del apóstol. No sé si usted se ha puesto a pensar lo que eso significa. Pero además de eso, hermano, este hombre estuvo dispuesto a servirle la necesidad, a suplir la necesidad del apóstol Pablo, pero por tiempo indefinido. Por eso que él lo recomienda cuando regrese, porque cuando salió de Filipo, él no sabía, no era por tiempo determinado. Mire, yo sirvo por 15 días. No, yo hago esto una vez a la semana. No, yo hago esto 3 veces al mes. No, era tiempo indefinido. Y para eso, para trabajar tiempo indefinido, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Ser fiel. ¿Pero a qué tiene que renunciar? ¿A qué? A todo. Renunciar a su trabajo, renunciar a su familia. No sé si era casado o no, si tenía hijo o no, seguramente que sí, o familia. No se habla de aquello. Pero estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que tenía para servir a un hombre en la cárcel. Un predicador dijo lo siguiente: Epafrodito le puso pausa a su vida por tiempo indefinido para servir al apóstol. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ponerle pausa a nuestra vida para servir al Señor? ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a ponerle pausa a su vida para servir en la obra de Cristo?
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a los privilegios que da el mundo para servir en la obra del Señor? Hablar de Epafrodito, estamos hablando de un hombre que aparece 2 o 3 versículos en la Biblia, sin embargo nos enseña una gran lección. El propósito de la salvación, el objetivo de la salvación es que seamos transformados en nuestro carácter espiritual más que nuestro servicio. Pero cuando somos transformados en nuestro carácter espiritual, empezamos a servir. Porque hemos sido conformados a la imagen de Cristo, para servir a Cristo y reflejar y manifestar el carácter de Cristo en una sociedad llena de maldad y perversa. Entendiendo que somos distintos gracias a la obra de Jesucristo en nuestro corazón. Ahora servimos a la iglesia, sirviéndola en los unos a los otros como hermanos, colaborando el uno con el otro, luchando en la misma batalla, como compañeros de milicia, con la misma misión, ministrando las necesidades de los unos con los otros como el cuerpo de Cristo que somos. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de este hombre? O de estos hombres comunes y corrientes. Hombres que estuvieron dispuestos a poner pausa a su vida. Pero esa pausa no es una invención de ellos. Esa pausa no fue porque a ellos se les ocurrió poner pausa, sino que fue porque Cristo fue transformando su carácter. Y estuvieron dispuestos a correr los riesgos que eso significa, con tal de no llevarse la gloria a ellos, sino que Cristo sea glorificado. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Hermanos, estamos tan acomodados, estamos tan centrados en nosotros mismos que nos cuesta pensar en la iglesia. Nos cuesta pensar en las necesidades de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de nosotros. La iglesia la componemos personas. Estamos tan acomodados a nosotros mismos. Gracias, mi hermano. Que nos cuesta ver las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Nos cuesta ser colaboradores. Nos cuesta ser hermanos de mi hermano. Nos cuesta ser compañeros de milicia. Nos cuesta ser mensajeros. Nos cuesta servir al hermano. Porque estamos tan centrados en nosotros mismos. Estamos tan apegados a las cosas de esta tierra que incluso luchamos con la ofrenda. Y que por la cual, hermano, no debería ser una lucha, sino entender que es un privilegio el poder hacerlo. Deberíamos ser tan gozosos cuando servimos, porque primeramente estamos sirviendo no porque nosotros merezcamos servir, sino porque a Dios se le plació que sirviéramos. Pero a su vez, debería haber tal contento en nuestro corazón que eso beneficia a mi hermano. Por lo tanto, debo ser diligente, responsable con lo que me comprometo. Y ahí cambia mi disposición a servir. Hay necesidades tan básicas como el hacer aseo en la semana. Y usted me va a creer, donde hay 80 familias,
a veces no tenemos quien haga aseo un día en la semana. O una familia se repite 2 o 3 veces al mes. Hermanos, podríamos tomar un lápiz y decir, ya, ¿quién se anota? Pero esa no es la idea, mi hermano. Es algo que debe nacer del corazón. Es algo que debe estar en nuestro carácter. Así como invierto tiempo en otras cosas de afuera, ¿por qué no invertir tiempo en mis hermanos? En lavarle los pies a mis hermanos. ¿Por qué no puede haber gozo en nuestro corazón? Cuando llegamos un día domingo, alguien se ha puesto a reparar que la iglesia siempre está limpia. ¿Cuánto nos cuesta identificar el trabajo de otros? ¿Sabe? Cuando recién iniciamos la iglesia, no teníamos alabanza. Y los pocos que habíamos, hacíamos de todo. La iglesia va creciendo. Y a veces eso no cambia. Y usted puede decir, ¿sabe qué? Pero eso es culpa del pastor. ¿Sí? Asumo mi responsabilidad. Pero mi amado hermano, con el amor que le tengo, hay hermanos que sirven todos los domingos. Todos los domingos. Para que podamos sacar un servicio adelante. Pero lo más importante no es que saquemos un servicio adelante, sino que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Usted y yo. Pero aquí hay servidores fieles como Epafrodito. Personas que domingo tras domingo están aquí. Aquí tenemos un ejemplo. No estoy inventando. O simplemente porque es mi hermano. Personas, amados hermanos, personas que no duermen por preparar un mensaje. Sin embargo, a veces nosotros tenemos la desfachatez de no instruir en su vida, no ser colaboradores en su vida, para que cada día lo haga mejor, para animarlos a que se perfeccionen, sino que somos tan buenos para criticar. Y eso lo único que revela que nuestro carácter no ha sido conforme al carácter de Cristo. Alguien me preguntó un día, alguien del hermano me dijo, hermano, pastor, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? Sí, hay trigo y cizaña. Pero gracias a Dios que no es nuestra responsabilidad separar el trigo de la cizaña, sino que eso lo va a hacer el Señor en su debido tiempo. Hemos sido salvados para servir. Por lo tanto, no cambies tu naturaleza. Sigue haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y si alguien te ha dañado, solo toma
precauciones, como lo hizo el maestro al querer salvar al escorpión. Ama pues a vuestro enemigo, haz el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es digno para con los ingratos, benigno para con los ingratos y malos. Mi amado hermano, quizás en más de una ocasión te han picado, como el alacrán picó a este maestro. En grandes ocasiones ayudaste a alguien y te pareció que no fue agradecido contigo. O que en otro momento necesitaste de ayuda y no te respondieron. Ese tipo de experiencias suelen desanimarnos, a veces agotarnos, a veces encerrarnos en nuestra casa y no querer saber de nada. Pero el Señor esta mañana nos dice, sigamos adelante. Sigamos ayudando a quien lo necesite, no importa cuántas veces nos hayan picado. Como cristianos debemos aprender a ser bondadosos y estar siempre dispuestos a ayudar sin esperar recibir nada a cambio. No importa cuántas veces te pique el alacrán, no te des por vencido y vuelve a intentarlo. Jesús nos enseña que debemos no solo amar al enemigo, sino también servir al enemigo. Hacerle el bien. Esa es nuestra nueva naturaleza que me hace distinto a los que no conocen al Señor. Eso es el carácter de un verdadero cristiano. Es que me someta a la voluntad de Dios. Hoy es un buen día para comenzar a servir sin importar si te agradecen o no te agradecen, si te devuelven o no te devuelven la mano, si te picaron o te dejaron de picar. Hoy es el día para volver a comenzar, porque la recompensa siempre, la recompensa siempre viene de Dios. Que el Señor nos ayude a ser transformados a su imagen y semejanza para su gloria.